Listo, iniciamos ya la grabación. La asistencia la hemos colocado a todos los compañeros estudiantes. Sí, estoy comprobando, entonces la asistencia está para todos los compañeros. ¿Listo? Ya con eso entonces empecemos. Ya tenemos 19:30, empecemos entonces. Si en este caso, no sé si me confirman, me escuchan, por favor. Sí, doctor. Ya, muy Doctor, amable. está claro. Ya, listo, listo, en buena hora, gracias. Empecemos entonces. El tema que vamos a revisar con ustedes hoy tiene que ver con lo que es medidas de posición. Entonces, ¿a qué se refieren las medidas de posición y cuándo nosotros podemos aplicar este criterio? Entonces, voy a hacer una pequeña presentación. Como es de costumbre, pues vamos a trabajar con lo que es el GeoGebra. Y eso ustedes lo tienen en lo que es la plataforma, ¿sí? Entonces nos vamos a lo que es la plataforma, vamos a mis cursos y escojamos el aula que les corresponde a ustedes, que sería Estadística Paralelo 2. Ya en esa opción entonces, o en nuestra aula virtual, nos vamos a la opción que es de material de estudio. Y aquí aparece la forma de un átomo. Entonces tenemos solamente dos opciones. Dice sobreposición y la otra que dice con GeoGebra. Primero vamos a dar clic donde dice sobreposición. Veamos qué es lo que aparece. Y nos dirige, ¿no es cierto?, a este elemento compartido. Si me confirman, por favor, ¿estamos visualizando? Creo que no. Voy a compartir No, nuevamente. doctor, no se visualiza. Ya, listo, listo, gracias. Sí, creo que ahí sí retomamos entonces la explicación, pero vamos desde el inicio, ¿ya? Entonces les decía que nos tenemos que ir, ¿no es cierto?, a la pestaña, al aula virtual. Usted ingresa al aula virtual que le corresponde, que sería de estadística a distancia, paralelo 2, y nos vamos a la sección que dice material de estudio. Dentro de material de estudio tenemos esta opción que es de un átomo. Entonces, vamos a dar clic, ¿no es cierto? Bueno, la pestaña aquí no coincide, pero pueden darle clic donde está el nombre, donde dice sobreposición, y luego con GeoGebra. Con GeoGebra sería la actividad, el ejemplo que vamos a hacer ahora con ustedes. Pero vamos acá a escoger la opción que dice sobreposición. Si yo le doy clic donde dice sobreposición, nos redirige, ¿no es cierto?, a este elemento compartido. Listo, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna inquietud tal vez? Entonces podemos continuar. Esta primera gráfica que usted observa, ¿no es cierto?, tiene que ver con lo que es la distribución normal. Entonces ya habíamos hablado acerca de eso. Simplemente es una forma de una campana y la mayoría de los datos se supone que están centrados, están en el centro, ¿no es cierto? Sí, en la parte baja inferior del punto más alto de esta curva. ¿Qué es lo que está más o menos pintado aquí? ¿Sí? Vamos entonces con esa pequeña explicación. Bueno, lo que usted observa acá como f de x igual a 1 sobre, eso parecido a la O, que es la desviación estándar y todo eso, simplemente esa es la función de densidad. Si nosotros esa función le ingresamos en el programita GeoGebra, por ejemplo, nos va a graficar la curva que están viendo de rojo acá, ¿no es cierto? Que es la famosa campana de Gauss o distribución normal. Listo, podemos continuar entonces. Y bueno, ¿y por qué les puse, por qué empezamos con este gráfico de la campana de Gauss? Porque cuando usted quiere hacer una interpretación adecuada de sus datos, pues prácticamente esto se aplica cuando la distribución tiende a ser normal. Es decir, cuando el punto o pico más alto de la curva está en el centro del mismo, ¿sí? ¿Qué sucede si el pico está a la izquierda o está a la derecha? Entonces ya no podríamos hablar o no serían efectivas estas medidas de posición, ya no serían tan fuertes o tan efectivas. Entonces se dice que de pronto, ¿no es cierto?, su fuerza o su aplicación se la ve mejor aquí cuando la distribución es de tipo normal. Listo, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud hasta aquí? Entonces continuamos. Tratemos de simplificar o resumir lo que es la teoría
para luego plasmar en un ejemplo, en un ejercicio con lo que es el GeoGebra. Continuamos. Hablamos luego de lo que son las medidas de posición. A ver, parece que están ingresando acá en la sala. Denme un minuto. Vamos a admitir. Ya, pongamos en silencio, por favor, los micrófonos, si son tan amables, pongamos en silencio los micrófonos. Usted solamente la activa cuando necesite hacer una consulta o pregunta. Ya, muchas gracias. Continuamos entonces. Si de pronto hay algún mensaje que está visualizándose acá y yo no lo observo, por favor me informan. ¿Listo? Entonces, continuamos con la pantalla que estamos compartiendo. Vamos a la siguiente presentación. En la siguiente presentación usted observa las medidas de posición, que en general se les llama o se les define como cuantiles. Ahí está la Q y un subíndice K. ¿Qué es lo que indica ese subíndice K? El subíndice K lo que le indica es la posición. Entonces depende, ¿no es cierto?, del tipo de cuantil para el valor de K. Veamos, por ejemplo. Y nos dice que los cuantiles simplemente son medidas que dividen a un conjunto de datos en m partes iguales. Si hablamos, por ejemplo, de los cuartiles, entonces, ¿qué sucede con los cuartiles? Sucede que el cuartil divide en 4 partes iguales a sus datos. ¿Sí? El cuartil divide en 4 partes iguales a sus datos. Sigamos. Luego también tenemos, ¿no es cierto?, lo que son los deciles. Entonces, ¿qué significa decil? Que simplemente al conjunto de información o de datos que usted tiene se los divide en 10 partes iguales. ¿Y qué es el percentil? Pues simplemente el percentil divide, ¿no es cierto?, a todo su conjunto de datos en 100 partes iguales. Eso también lo podemos interpretar en porcentajes. Si hablamos de lo que son los cuartiles, pues decimos que cada cuartil corresponde al 25% de la información. Si hablamos de los deciles, cada decil corresponde a un 10% de la información. Y si hablamos del percentil, pues prácticamente divide a cada una de sus partes corresponde al 1% de toda la información que tiene, de los datos. Podemos también de pronto sacar acá, ¿no es cierto?, por decirlo así, un tipo de conclusión. Y diríamos, por ejemplo, voy a colocar esto de acá, que si hablamos de que la distribución es normal, ¿no es cierto? Si hablamos de que una distribución es de tipo normal, entonces déjenme colocar acá esta información. Diríamos entonces, miren, que esta posición de aquí, con aproximadamente esta posición de acá, y con la que se supone que está en la mitad de los percentiles, prácticamente coinciden. Es decir, a lo que me refiero es que prácticamente tendríamos, a ver, por aquí estaría el cuartil 1, el 2, el 3. Ya, entonces voy a ponerles de esta manera. Voy a poner entonces que el cuartil 2, ya me permiten un momento que están ingresando, yo tengo que admitirles acá, aunque ya ingresaron. Sí, me parece que ingresó la compañera, no hubo, ya, listo, sigamos. A ver, sigo con la explicación. Ahí nos quedamos, ¿ya? Entonces, la indicación aquí sería la siguiente. Lo que acabo de poner en una bombita lo puedo representar de la siguiente manera. Voy a poner entonces con un lápiz y decir, por ejemplo, que la C significa cuartil. Pero ¿qué tipo de cuartil o a qué posición de cuartil se refiere en este caso de aquí? Pues diríamos que sería el cuartil 1, 2. Aquí sería, ¿no es cierto?, el cuartil 2. ¿Ya? Acá en cambio tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Acá en cambio tendríamos al decil de la posición 5. Y luego en la última bombita, pues se supone que estamos en la mitad de las 100 divisiones. Prácticamente hablaríamos del percentil. ¿De qué posición? Posición 50. Si es que los datos son perfectamente simétricos, significa que lo que yo acabo de colocar, es decir, el cuartil 2, el decil 5 y el percentil 50 van a ser iguales. Y es más, tendríamos entonces que la mediana, que ya estudiamos con ustedes, ¿no es cierto? La mediana prácticamente va a ser el mismo valor que el cuartil 2 calculado o que de pronto el decil 5. O lo mismo sería hablar, o el valor va a coincidir con el percentil 50.
Repito, si es que la distribución es perfectamente normal. Si es que la distribución es casi normal, significa que los valores serán parecidos, ¿no es cierto? Esto significa parecido, muy cercano, ¿sí? Muy parecidos. Jóvenes, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna inquietud? No, no hay ninguna pregunta. Entonces está claro hasta aquí. Continuamos. Siguiendo un poquito con la explicación referente a lo que es la teoría, voy a permitirme borrar lo que acabo de explicar. Entonces, aquí vamos a hacer una pequeña interpretación y eso es lo más interesante, ¿no es cierto? Porque ¿de qué me sirve si yo hago un cálculo, pero no hago la adecuada interpretación? Entonces, también es importante saber cómo calcular y también, ¿no es cierto?, saber interpretar esa información. Entonces, si es que no hay preguntas, si no hay inquietudes hasta aquí, voy a borrar lo que acabé de escribir. Borro entonces lo que acabé de escribir. Y vamos de pronto acá, ¿no es cierto?, con un pequeño ejemplo para la interpretación. Entonces, le dice, por ejemplo, en la interpretación, le dice que el cuartil 1 ha salido como resultado $850. Supongamos que eso hace referencia a lo que es el ingreso mensual, ¿no es cierto?, de un padre de familia o de un trabajador que es parte del objeto de estudio. Con esa indicación, entonces, si me dice que el cuartil 1 equivale o resulta que es $850, ¿qué es lo que me está diciendo? Entonces vamos a ubicar y tendríamos que el cuartil 1 estaría en esta posición, ¿sí? Aquí donde le coloco la bombita estaría lo que es el cuartil 1 y me dice que equivale a $850. ¿Qué interpretación haríamos entonces? Pues simplemente diríamos, ¿no es cierto?, que un 25% aproximadamente de los entrevistados, de las personas que hacen parte de este estudio, de una investigación en cuanto al ingreso mensual, se refiere en dólares, diríamos que un 25% percibe menos o igual que $850 mensual. Esa sería la interpretación. Pero también si usted gusta, podría interpretar hacia la derecha. No sé si le pongo aquí con un color azul, ¿no es cierto? Si le cambio aquí el color de lo que estoy escribiendo. Y la otra interpretación sería, si usted quiere hacerle hacia acá, ¿no es cierto? La interpretación hacia derecha. Diríamos entonces que hacia la derecha yo tengo un 75% y diríamos entonces que un 75% de los individuos que hacen parte de este estudio ganan $850 o más. Que de pronto, ¿no es cierto?, ya sirve para tener una idea de el ingreso económico, ¿no es cierto?, y la cantidad de individuos de acuerdo a esta indicación. Jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna inquietud hasta aquí? De la misma forma, podemos continuar con la explicación a continuación. Entonces, miren, voy a poner de azul, y aprovechando que tengo ese color, a nivel del decil 3. ¿Qué significa decil 3? Que usted a todos sus datos le divide en 10 partes iguales. Entonces, empezaríamos, ¿no es cierto? Tendríamos la primera parte, 10%, segunda parte ya acumula un 20%, tercera parte acumula un 30%. Tendríamos entonces que a este nivel estaría ubicado lo que es su decil 3. Ahí estaríamos, ¿no es cierto?, con el decil 3. Permítame entonces borrar, pero bueno, antes de borrar voy a colocar esto para la interpretación. Cojo el borrador y continuamos. Entonces lo de arriba ya pasamos eso. Sigamos. Ahora voy a tomar un color rojo y continuamos con la explicación. Y luego podríamos mencionar o decir, ¿no es cierto?, que ya, ahí estamos. Lo que está de rojo, lo que le he puesto de rojo, hace referencia a qué porcentaje de información acumulada. Al 30%, ¿sí? Aquí hablamos de un 30%. Mientras que lo que está de azul, si le cambio acá de color, hablamos de qué porcentaje. Hablamos de un 70%. Entonces, aquí le permite, o usted podría hacer la interpretación prácticamente, ¿no es cierto?, de las dos formas. Entonces, igual que dijimos antes, si es que de 3 resulta que salió $920, significa que aproximadamente un 30% gana menos o hasta $920 mensual. Ahí viene la otra interpretación, ¿no es cierto?, hacia la derecha. Entonces sería que el 70% de estos individuos
de estas personas parte de estudio ganan $920 o más. Y luego pues vamos al percentil 85, pues usted ya puede tener una idea, ¿no es cierto?, de lo que significa. Y el 85, pues no sé, digamos que, por ejemplo, no sé, se me ocurre, digamos que estamos más o menos, es un ejemplo nada más, digamos que estamos por aquí, ¿sí? Y solamente me sirve para la interpretación. Si hablamos del percentil 85, significa que para llegar al 100%, ¿cuánto le falta? 15%. Entonces la parte azul corresponde a un 15%. Y si regreso acá y cambio el color magenta o el color rojo, diríamos entonces, si le pongo por acá, ¿no es cierto?, la llave, hasta aquí, esto corresponde a un 85%. Y no estaría por demás colocar en la bombita de qué estamos hablando, que es lo que hemos calculado, y esto corresponde al percentil de la posición 85. Ya, ¿qué sería lo que está en esta bombita de aquí? Sí, en esta bombita de aquí. Con eso entonces borro el resto y a la interpretación pues creo que ya le quedó clara, ¿no es cierto? ¿Sí? Y acá entonces diríamos que puede usted empezar por la izquierda, analizar lo que está a la izquierda. Diríamos que el 85% de los individuos ganan menos o hasta $1,480 mensuales. Y, y la otra opción sería, ¿no es cierto?, que un 15% gana 1,480 o más. Sería también otro tipo de interpretación. Entonces, es interesante cómo usted puede moverse en toda la información de datos y ya de una manera, ¿no es cierto?, pues más específica, por decirlo así, algo un poco más preciso. Lo único a tomar en cuenta sería que sería adecuado, ¿no es cierto?, que para hacer ese tipo de interpretación, su distribución sea o tienda a ser normal. Es decir, que el punto más alto tienda a estar en la mitad, en el centro, ¿no es cierto?, de la curva. Listo, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna inquietud hasta aquí? ¿Preguntas, inquietudes hasta aquí? Entonces, si no hay preguntas, si no hay inquietudes, Sí, tendríamos doctor. que... Sí, dígame. En el percentil, ¿por qué el 15% en la interpretación es igual a 1480 o mayor? ¿No sería Ya. menor? Hay que tomar en cuenta algo, miren. Entonces, cuando hablamos de medidas de posición, se supone que en el eje horizontal, en el eje de las X, no sé si mejor le pongo el gráfico acá, de pronto aquí. Ya, entonces hay que tomar en cuenta que lo que está abajo de la curva, prácticamente tenemos la información ordenada de menor a mayor. Por eso es medidas de posición. Entonces, no sé si se me ocurre y para hacer una explicación más adecuada, a ver si usted me comprende, diríamos, por ejemplo, que $0 estarían a este nivel y el ingreso más alto estaría por acá. Digamos que le ponemos un tope de 2,000. O sea que la persona que más gana estaría por acá, ¿no es cierto? 2,000. Y digamos que alguien que está en la mitad, ¿no es cierto? Sí, en la mitad de toda esta escala que le estoy poniendo acá a nivel horizontal sería de 1,000. Estaría en la mitad, ¿verdad? Estaría por aquí. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. ¿Dónde cae la posición? Entonces, significa que debe tomar en cuenta la escala que está en el eje de las X. Ahora, entre $0 y 1,000, ¿de cuánto hablamos? Hablamos, por ejemplo, de unos $500. Y luego podríamos decir que entre 1,000 y 2,000 hablamos de cuánto. Por ejemplo, por aquí de $1,500. Entonces depende de la posición que usted calcule para que tome la decisión. No sé si con eso aclaré su pregunta. Sí, Doctor, doctor. buenas noches. O sea que en síntesis prácticamente lo que nos quiere decir es que al lado izquierdo van a estar las cantidades menores y al lado derecho las cantidades mayores. Sí, es una escala. Entonces, sí, eso es lo que intento decir. Tienen que estar ordenadas. Esa escala que está en el eje de las X tiene que ir de menor a mayor. ¿Listo? Entonces con eso espero que usted sea más claro, no sea el compañero que me consultó. Sí, doctor. Listo, ya entonces ese también, ¿no es cierto? Y de pronto es algo adecuado, porque si la información no está ordenada en el eje de las X, de nada me sirve aplicar, ¿no es cierto?, lo que es el criterio de medidas de posición. Listo, entonces con eso continuamos.
Luego nos iríamos entonces ya a las fórmulas. Esto es importante que usted tome nota porque es lo que vamos a aplicar. Entonces, la Q lo hacemos referencia a lo que es el cuartil, o si usted gusta le puede de pronto poner la C, ¿no es cierto? La C de cuartil, como usted prefiera. ¿Y qué es lo que me indica acá? En la formulita, pues simplemente me indica, y vamos un poquito acá, ¿no es cierto? Tratando de entender. Entonces, en la explicación sería, si por ejemplo, yo le digo a usted, ¿no es cierto? Vamos a calcular el cuartil 2. Es un ejemplo, se me ocurre. Entonces, el hecho de que le diga que vamos a calcular un cuartil significa que toda la información, ¿en cuántas partes vamos a dividir, jóvenes? En 4, ¿no es cierto? Sí, entonces recuerden eso. Entonces, cuartil significa dividir en 4 partes. Si le decimos decil, significa dividir en 10 partes. Y si hablamos de percentil, significa dividir en 100 partes. Entonces, nuevamente, voy a tomar el visto en lo que vamos a hacer ahorita. Ahorita la fórmula es de cuartil. Por lo tanto, ¿en cuántas partes vamos a dividir? En 4. Por eso es importante que en la fórmula usted le ponga esto y va a identificar esto como constante. Cualquier cuartil que vaya a calcular, sea el 1, el 2 o el 3, entonces significa que aquí tiene que ir el 4. Acá también el 4. Eso va a ser una constante. ¿Entendido? Si usted va a calcular, por ejemplo, un decil, el decil, yo qué sé, se me ocurre el decil 20, entonces ya no será 4. ¿Qué será de poner ahí? 10. Y si va a calcular el percentil, será 100. Continuamos con la explicación. FI significa frecuencia acumulada. Y luego FI menos 1 significa frecuencia acumulada anterior. No sé si les voy de pronto escribiendo esto aquí, tal vez es importante aquello. Entonces, miren, FI menos 1 significa frecuencia acumulada. Doy enter. Híjole, se me fue. No hagas. Anterior. ¿Listo? Continuamos ahí entonces, ¿sí? Continúo. Y aquí sería... Caramba, caramba. A ver, voy a borrar esto y voy a hacerlo nuevamente, ¿ya? Y voy a escribirlo acá abajo. Ahí voy a poner entonces. No sé si voy... Ay, caramba, caramba. No me quiere coger el texto. Bueno, voy a ponerlo con lápiz acá, ¿ya? Sería entonces anterior. Ya. Esta bombita significa entonces frecuencia acumulada anterior. En cambio, la que está acá simplemente será la frecuencia acumulada. ¿Sí? Esto simplemente es frecuencia acumulada. ¿Qué más? Arriba pues está repitiendo la frecuencia acumulada anterior. ¿Qué significa acá? Significa la posición, por favor, ¿sí? Entonces, K significa la posición. Si es que lo que usted quiere calcular, por ejemplo, es el cuartil 2, ¿cuánto valdrá en este caso K? 2 hace referencia a la posición. N simplemente será el número de datos que usted tiene. A significa la amplitud y LI significa el límite inferior. Entonces, no vamos a hacer referencia a límites inferiores reales, ¿sí? Entonces, lo real aquí no le utilizamos. Simplemente vamos a hablar de un límite inferior o de pronto un límite superior. En este caso, en la fórmula, solamente el límite inferior vamos a hacer referencia. Listo, jóvenes. Tenemos ya la fórmula. Entonces, es importante que usted tenga claro cada letrita qué es lo que significa para el ejemplo que vamos a explicar a continuación. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Podemos entonces continuar. Doctor, una Diga, consultita. En diga. frecuencia absoluta, si yo quiero conseguir la 2, o sea, voy a la, a la segunda cantidad y de esa saco la frecuencia absoluta o la frecuencia absoluta total. Más o menos la idea tiene que ver con eso, pero yéndome a la pregunta que usted me hace, tiene que ver con el intervalo, ¿no es cierto? Entonces, la posición, el resultado que me salga de esta fórmula de posición, es decir, K multiplicado por N para 4, depende del caso, es lo que le va a indicar qué fila, ¿no es cierto?, de los datos usted va a utilizar. Entonces, depende del cálculo que hagamos.
Pero ya en el ejemplo vamos a entender mejor esa parte, porque es muy buena su pregunta y dice, a ver, yo cuando organizo los datos tengo varias filas, ¿no es cierto? Entonces, ¿de cuál tomo? Entonces, hay que calcular esta parte de aquí primero, ¿sí? Esta es la que le indica a usted cuál es la partecita o dónde tengo que ubicarme. Esto hay que aplicar primero. Ok, y una Entonces, consulta depende. más. ¿Qué significaba la? Disculpe. La es amplitud, amplitud. Entonces, la amplitud solamente es la resta de los límites. Límite superior menos el inferior. Ya, muchas gracias. Doctor, ¿y Listo. la KN qué significaba? K significa la posición. Entonces, por ejemplo, le explico nuevamente acá. Si usted va a calcular el cuartil 3, significa entonces que la K, ¿cuánto vale? 3. A eso se refiere. Si, por ejemplo, va a calcular el decil 30, entonces, ¿cuánto sería K? 30. Y así sucesivamente. ¿Entendido? Sí, doctor, gracias. Ya, cuando veamos el ejemplo va a estar mucho más clara esta situación. Listo, entonces, borremos esto de aquí. Y como usted ya sabe qué significa cada letra, vamos entonces a la otra fórmula. Y la otra fórmula que nos tocaría, ¿no es cierto?, revisar o ver, tiene que ver con lo que es el decil. Pero usted, como ya me puso atención, ¿no es cierto?, ¿qué esperará ver diferente de esta fórmula que acabo de explicar con la que sigue? ¿Qué es lo único que cambiará? Esta sirvió para, o sirve para cuartil. ¿Qué tendrá que cambiar en esta fórmula para calcular el decil? La K. El 10. El decil, con la letra. El 10, la constante. Eso, ¿no es cierto? Entonces, miren, hay que estar muy atentos, ¿no es cierto? Entonces, veamos acá, ahí está la siguiente fórmula. Miren, todo es exactamente igual. Lo único que ha cambiado es que antes usted tenía el 4, ¿no es cierto? No sé si le pongo con color magenta aquí. Pongo con color magenta. Entonces, antes yo tenía 4. Ahora, como voy a calcular decil, ¿qué es lo que coloco? 10. Y la fórmula prácticamente es la misma. Borro lo que tengo acá abajo y luego, ¿qué cambio tendrá? Bueno, y el otro cambio que obviamente, ¿no es cierto? Aquí lo hacemos es la letra. Entonces, esta es la D de decil. Antes teníamos de pronto la Q o si usted gusta puede ponerle la C para hacer referencia a cuartil. Entonces aquí todo es exactamente lo mismo, ¿sí? Todo es exactamente lo mismo. Límite inferior más la amplitud que multiplica en paréntesis a una división. ¿Y qué es lo que tiene en esta división? Primero sería K multiplicado por N. Si es que, por ejemplo, usted va a calcular, no sé si les pongo por aquí, el decil 40, es un ejemplo nada más del que le hago, significa que ¿cuánto vale en este caso K? Entonces acá viene y reemplaza y dice que K ¿cuánto vale? 40. Y ahí usted va reemplazando la información. Entonces, si no hay preguntas, si no hay inquietudes, yo creo que esto ya puedo borrar y vamos a continuar. Y luego, pues la última fórmula. La última formulita es esta de acá, ¿sí? Ahora se llama percentil. Entonces, la P de percentil, también algunos autores le suelen llamar como centil, que viene de 100. Entonces, percentil o centil hace referencia a 100 divisiones. Por lo tanto, el único cambio estaría aquí, ¿sí? Entonces ya no hay que dividir para 4, ya no hay que dividir para 10. ¿Para cuánto hay que dividir? Para 100. ¿Listo? Entonces con eso vengo acá y borro. Y con eso estamos listos para aplicar. Entonces, ver cómo se aplica estas fórmulas con datos agrupados. Eso también es importante, por favor. Entonces, estas fórmulas son válidas. Hay dos condiciones. La una condición sería que su distribución sea normal. Y estas fórmulas, tal cual como las ve, que son un poquito amplias o grandes, por decirlo así, es para datos agrupados. Si los datos están sin agrupar, es decir, no hay clases de por medio, entonces sería, ¿no es cierto?, simplificada la fórmula. Pero tomen en consideración que lo que más se aplica es datos agrupados. Por eso he tomado en cuenta estas fórmulas de aquí. Entonces, borremos toda esta información. Y si no hay preguntas o inquietudes por parte de ustedes, vamos a ver cómo aplicar esto con un ejemplo. ¿Sí? Ahí se va a entender mejor cómo aplicar la fórmula y luego puede hacer una pequeña interpretación si cabe el caso, que eso es muy importante en estadística. Con eso entonces continuamos. Voy a cerrar esta ventana
Y si regresamos acá, ¿no es cierto?, a su aula virtual, nos vamos acá a dar clic donde dice con GeoGebra, lo que está escrito con GeoGebra. Dele por favor clic ahí y le va a llevar a un ejemplo con datos, ¿no es cierto?, que vamos a trabajar con ustedes, que tiene que ver con lo que es lo que acabamos de explicar. ¿Listo? Entonces, espero por favor que ustedes abran su archivo de GeoGebra o den clic en ese link, ¿no es cierto?, que les acabo de compartir. La información que vemos acá, entonces, yo quiero que primero estos conceptos, ¿no es cierto?, queden claros y ustedes para la próxima clase tendrán que hacer una práctica. Entonces, en esa práctica voy a vincular un poquito con el asunto del derecho, ¿no es cierto? Entonces, usted como futuro jurista, ¿qué información le es pertinente para usted analizar y cómo lo haría? Eso lo haremos entonces en la práctica, que esa sería su tarea para la próxima clase. En la práctica, en la sección de prácticas, voy a subir 2 archivos. Ahí van a estar 2 archivos. Eso también es importante. Un archivo se llama guía y en la guía están las instrucciones. De tal manera que de pronto usted lee la guía para saber qué tiene que hacer o copia la información y pega de acuerdo a lo que le pida en el informe. El informe es el que usted debe entregar, ¿sí? Entonces yo le voy a subir un formato de informe para que usted lo llene. De pronto él le pide objetivo, de pronto él le pide tema, de pronto él le pide instrucciones. Entonces eso usted copia y pega de la guía. Entonces la guía es el instructivo que yo le doy, pero lo que usted debe llenar es el informe y eso es lo que debe entregar o subir el archivo a plataforma. El informe lo pueden hacer, me parece que lo estaban haciendo en otros grupos o en otros grupos de estudiantes de 2 o de 3. Entonces ya defino aquello de acuerdo al número de estudiantes que hay en este curso, a ver si lo hacemos en pareja o lo hacemos en grupos de 3. Eso no quita que de pronto usted quiera hacer individual, lo haga. Entonces yo no tengo problema con eso. Si por ejemplo el grupo es de 3, deben estar los autores en la carátula, ¿no es cierto?, en los nombres de los 3 compañeros, y solamente uno sube. Entonces no habría inconveniente en eso. Pero ¿qué tal si solamente sube uno y no hay los nombres de los compañeros, ni siquiera del que subió? Entonces tenga cuidado con eso. Ponga por favor los datos, los autores de los compañeros que hicieron el trabajo. Continuemos. Como ya es de costumbre o algo familiar con usted trabajar con lo que es el GeoGebra, primero tendríamos que seleccionar los datos y crear lo que es la lista. La lista L1 ya está creada, ¿sí? Entonces con esa información vamos a partir. Luego lo que necesito es la frecuencia, que ya calculamos con ustedes. Pero necesito la frecuencia que sea de tipo acumulada. Esa es otra condición para aplicar ese tipo de ejercicio, que sea la frecuencia acumulada, ¿sí? Entonces hagamos la explicación un poquito de eso, de cómo hacerlo acá en el GeoGebra. Para aquello entonces, jóvenes, vamos a seleccionar, ¿sí? Voy a seleccionar los datos. Selecciono mis datos. Y una vez que he seleccionado mis datos, me voy acá al menú y escojo esta opción de las barritas, ¿no es cierto?, que es el histograma, ¿ya? Y escojo la que dice análisis de una variable. Ahí le voy a dar clic donde dice análisis de una variable. ¿Cuál es en este caso la variable? Es edad. Tenemos entonces edades que oscilan entre 30 y 60 años, ¿sí? Son edades. Le doy clic y ahí estamos, ¿no es cierto?, en esta parte de acá. Y por omisión, usted ya sabe que el GeoGebra le da 5 clases. Pero eso no quita que usted pueda modificar. Según los expertos me dicen que puede ser mínimo 5 y máximo 20 clases. Pero recuerden que yo puedo manipular esta información. Y para manipular esa información, recuerden el criterio que habíamos visto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Vamos acá a entrada, vamos a ver cuál es el mínimo y cuál es el máximo. En este caso, la información, por decirlo así, está ordenada, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal si tiene más información y no está ordenada? Entonces, es importante hacer el cálculo y verificar aquello. Pongan, por favor, min, y aquí ya aparece, ¿no es cierto?, mínimo, y escoja la que dice mínimo lista. Doy clic ahí y ponemos acá L1. Doy Enter. Dice que el mínimo es 30. Eso ya sabíamos acá porque la información estaba ordenada. Vamos a confirmar que el máximo es 60. Póngale por favor max, lista, L1 y acabo de confirmar que es 60. Luego voy a calcular el rango simplemente haciendo la resta, ¿no es cierto? Al mayor, que sería B,
Voy a quitar la A. Y sí, la diferencia me dice que es 30. Ahora, ¿se acuerdan qué es lo que hacíamos para las clases y la amplitud? Entonces, ver un número divisible para el 30. Y les escucho a ustedes. ¿Cuál sería un número que sea divisible con 30? ¿Para cuánto yo le podría dividir? Para que me den la división exacta. Entonces, sí, el compañero me dice 6. Alguien de pronto dice, profe, ¿por qué no le ponemos 5? Porque se 10. supone que 5 ya tengo acá, ¿no es cierto?, en el ejercicio, y la idea es de pronto, pues, darle un poco más de clases. Por lo tanto, el 6 me parece que sería muy apropiado. Alguien de pronto dice, profe, ¿por qué no le ponemos 10? 10 no valdría. ¿Saben por qué en este caso? De pronto porque 30, ¿no es cierto?, para 10 le daría 3 y le estaría indicando que de pronto trabajaría, ¿no es cierto?, con amplitud 3 y las clases de 10. Entonces, ya sería de pronto criterio. Yo considero y creo que de pronto aquí el 6 estaría bien, ¿sí? El 6 estaría bien. De pronto, otra idea también sería aplicar la regla de Sturges, ¿se acuerdan? Entonces, el criterio de Sturges, ¿qué es lo que me dice acá? Aquí, por lo pronto, jóvenes, me dice, por ejemplo, que las clases sería igual a 6, ¿no es cierto? Sería un valor tentativo. 6 clases, trabajar con 6 clases. De pronto, quiere aplicar la regla de Sturges. Sturges tiene una desventaja. La desventaja es que prácticamente la amplitud me daría con decimales. Pero usted observa acá, no tengo decimales, por lo tanto, esa es la desventaja. Si usted tuviese decimales, ahí es apropiado aplicar la regla de Sturges, ¿sí? Entonces, si yo aplico acá Sturges, me diría, ¿no es cierto?, que la fórmula es 1 más 3.3 que multiplica al logaritmo, pongo log, y acá el número de datos. ¿Cuántos datos tengo? Tengo 60 datos porque tengo 2, 4, 6 columnas de 10 cada uno. Serían 60 datos. Doy Enter. Y me da 6.87. Me sugiere trabajar con ¿cuántas clases jóvenes? Con 7 clases. Por lo tanto, la clase que más se acerca a 7 sería ¿de cuánto? De 6. Sería otra manera de asegurarme, ¿no es cierto?, que el 6 que escogí está bien. Porque alguien también dijo, ¿no es cierto?, profe, le ponemos 10, también vale, es divisible. Pero se dan cuenta que se aleja mucho ya del 7 que sugería Sturges. Entonces, ¿qué les parece? Nos quedamos con 6. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna inquietud hasta aquí? Entonces podemos continuar. Sigamos. De pronto es importante recordar que el mínimo, ¿no es cierto? Aquí, acá quiero escribir, por favor. Aquí es importante recordar que el mínimo corresponde a 30 y también la amplitud. Sí, ahí me voy a poner aquí. ¿La amplitud es de cuánto? Si usted le Profe, divide, dígame. perdón. A mí yo escribo el mínimo y no me sale nada de esto, mínimo 30 ni nada. Yo hasta el cuadro estaba bien, pero acá no me sale. Y Ya. como para hacer el GeoGebra se pierde lo que usted está haciendo, no hay cómo seguirle. ¿Se pierde el GeoGebra? ¿No estamos viendo O el sea, GeoGebra? no, cuando entramos al GeoGebra ya se pierde su explicación, pues no hay cómo minimizar, o sea, no hay cómo seguirle. Así que pocos estamos entendiendo lo que usted nos está explicando. A ver, nuevamente voy a repetir. ¿Listo? Voy a repetir. Veamos. Ya, entonces me hubiese gustado también que al momento que no le salió el mínimo, en ese momento me hubiese avisado. Mire, ya calculé el mínimo, el máximo, es el rango, saqué la de Sturges. Entonces, no hay ningún inconveniente. No tengan miedo de decir de pronto que me interrumpen, ¿sí? Entonces, el momento que tenga la inquietud, dígame, por favor. Voy a repetir entonces la explicación. Voy a cerrar entonces esto de aquí. Veamos. Esta ventana la cierro. Ahí estoy, ¿no es cierto?, con mi información, con mis datos. Entonces veamos. Deben tomar en cuenta y en consideración que cuando van a ingresar información, esto se lo hacen donde, acá por favor, donde dice entrada. Sí, estamos hasta ahí, están con la barra de entrada activa. Es donde puse la bombita abajo, la horizontal. Sí, hasta ahí sí. Ya, entonces donde dice entrada, ahí tenemos que ingresar la información. ¿Entendido? Entonces, ahí por favor, en entrada, usted le pone min, pero no significa que min sea un comando. Cuidado con eso, ¿sí? Entonces, me explico mejor. El hecho de que yo escriba min, ahí me aparece una serie de opciones. Ahí tengo que yo decidir. ¿Cuál es la que tengo que escoger entonces?
Una que me calcule mínimo y la que diga o hable de una lista. En este caso sería, empezando de arriba, sería primera, segunda, tercera, sería la cuarta opción. ¿Entendido al compañero que me preguntó? Sí, sí, estoy siguiendo, profe. Ya, Muchas gracias. entonces, en mínimo, la que dice lista, dele clic ahí, por favor. Y ahí, automáticamente en la barra de entrada, ya se escribe mínimo con tilde, M mayúscula, la I con tilde, mínimo. En paréntesis aparece una parte de azul subrayada. Le apareció así. Sí, Y esa parte que está subrayada está en espera y dice, a ver, escriba aquí, está esperando el nombre de la lista. Pero ¿cómo se llama nuestra lista? Pregunto yo. L1. L minúscula 1, correcto. Entonces, escríbale ahí, por favor, pongamos L1. Y eso es todo. Dele enter y ahí le calcula ya su mínimo. Yo voy a borrarle esto porque yo ya calculé. Sí, voy a borrar eso porque ya calculé. Ya, ¿cómo le fue al compañero? ¿Ya lo pudo hacer? no. Me sale, revise la entrada. Ya, entonces, a lo mejor, solamente vuélvale a poner, póngale entonces min, escoja la opción que le digo mínimo, borre lo que está de azul y escriba ahí L minúscula 1, porque si le pone L mayúscula, no le va a coger. Entonces yo pongo min, ¿no es cierto? Escojo esto de aquí. Y lo que usted debe tener es esto le voy a mandar al chat. Entonces, si de pronto no le salió, copio esto y les voy a enviar al chat, para que usted le copie de ahí y le pegue, por favor. Ya me salió. Ya, ahora Ya sí. le salió, ya. Con todo les acabo de enviar acá lo que tenían que haber ingresado. ¿Listo? Pero si ya le salió Ya en está ahí buena hora. también. Ya está ahí Ya, también ahora mío. repite el proceso. Vamos ahora, escriba Máximo max. igual. Ponga ahí max. De ahí escoja la opción que corresponde a máximo y que diga lista en los paréntesis. Y luego sería solo cuestión para encontrar el rango de restar. De poner, por L1 ejemplo. mismo ponemos. Sí, esa es la lista, así se llama. Ya, ahí le salió entonces ya el máximo. Ya, profe. Ya, muy amable, gracias. Ya, luego... Ya, pues acá yo también está- estoy hasta el mínimo y el máximo. Ya, ahora nos toca poner acá. Entonces, ustedes están viendo mi pantalla. Acá en entrada ponemos. A mí el máximo dice que se llama B minúscula. Digo que a B minúscula le reste la A minúscula. Porque miren, aquí máximo se llama B y mínimo se llama A minúscula. Entonces, al máximo que es B, réstele la A. Y dele enter y ahí le va a dar el resultado 30. Y se almacena en C. La de Sturge solamente era un criterio que yo le daba, ¿no es cierto? Solamente para tener una idea, ¿no es cierto? De esta situación de la fórmula. Entonces, no sé si de pronto, a ver, lo hago esto más grande. Creo que ahí estamos. Ya, ¿cómo les fue? Pongan solo B menos A, Enter, y ahí ya le calcula el rango, que sería 30, la diferencia de los dos. Ahora sí ya estamos entendiendo, profe. Ya, listo, listo. Sí, me hacen nomás la pregunta, no hay ningún problema. Entonces, cuando algo no le salga, me dice y trato de apoyar. Listo, entonces sigamos. Se supone que estamos en esta parte de aquí, ¿no es cierto? Ya calcularon el 30. Y ahora 30. usted tiene, sí, usted tiene que ver un número que sea divisible para el 30, porque ese será las clases, ¿sí? Lo que usted escoja ahí vendrá a ser lo que son las clases. Entonces, alguien dijo, por ejemplo, 10, pero sucede que con el cálculo de Sturges, ¿cuántas clases me sugiere? Aquí me sugiere 7. Como aquí me sugiere 7 y es una fórmula, ¿no es cierto? Que también nos sirve o es una idea para tener, para saber cuántas clases trabajar. Dice, a ver, si me dice 7, yo voy a trabajar con 7, pero sucede que el momento que usted divide 30 para 7, le da la amplitud, pero con decimales porque no es exacto. Entonces, me parece que el mejor criterio sería trabajar con 6. ¿Me entendieron esa parte? Sí, profe. Sí, estamos bien hasta ahí. Ya, listo. Entonces,
Por eso pongo acá, K igual a Profe, 6, una preguntita. digan, ¿Y 6 por qué? Porque es par. divisible. Es O es decir, divisible. Ah, que, ya. que 30 para 6 me da exacto 5. 5 ya. Porque, Eso es ya. divisible, que la división sea exacta, que no me sobre nada. ¿Y por qué es importante ese criterio acá? Porque si usted ve la información de edades, yo no tengo con decimales, ¿no es cierto? Son enteros. 45, 50, 60, 30, etcétera. No hay decimales. Si usted tuviese alguna medida de algún radio de diámetro que está con decimales, ahí le sugiero que se vaya por la regla de Sturges, porque él asegura que su intervalo salga con decimales. Entonces depende del tipo de dato que vaya a analizar. Listo, sigamos. ¿Cómo calculo lo que es la amplitud? Entonces, en este caso, ¿no es cierto? La amplitud tendría que ver con el criterio, ¿no es cierto?, de la división que usted acaba de plantear acá. Entonces, si el 30 divide para 6, ¿qué es lo que me da como resultado, jóvenes? La amplitud. Y prácticamente aquí, ¿cuánto sería la amplitud? 5. A eso me refería, ¿no es cierto? Sí, que va a ser esto exacto y va a ser sin decimales. Por lo tanto, aquí la amplitud coloco y sería de 5. Entonces, la idea es que no nos conformemos trabajar con 5 barras, a menos que haciendo este criterio, pues sea la mejor opción. Pero si usted puede aumentar las barras, sería mejor. Lo adecuado sería que esté entre 5 y 20, que en este caso serían 6 clases. Con ese criterio, entonces, vamos a continuar. No sé, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna inquietud? ¿Estamos bien hasta aquí? No sé si me escuchan. Sí le escucho. Buenas noches, No una sé si es pregunta. que el resultado da 38. ¿Cómo le hacemos divisible a 38? Ya, si es que en el resultado le saliera 38, hay un criterio, por ejemplo, ¿cuál sería ese criterio? Que de pronto usted, ¿no es cierto?, al mayor le aumente 1 y al menor le quite 1, de tal manera que se hace 40. No sé si me hago entender ahí. Y ese es otro criterio que se toma en le tomo. consideración, ¿sí? Entonces, al mayor le aumenta 1 y al menor le quita 1. Por lo tanto, ya aumentan dos valores, ¿no es cierto? Y lo que era 38 al hacer la resta le quedará 40 y le hizo usted entero. O también queda el otro criterio, ¿no es cierto? Que de pronto al 38, pero bueno, es preferible que sobre y no falte. Es preferible que sobre y no falte. Entonces, aumentarle, ¿no es cierto? Sí, aumentar. Entonces, si tenía, por ejemplo, aquí, se me ocurre, yo que sé, un valor entre, no sé, ¿entre cuánto sería? Sería entre, ah, puede ser 38 y acá, no sé, de pronto no, 39 y de pronto acá un 6. Entonces, le dejo en 40 y acá me bajo a 5. No sé si me hago entender. Aumento 1 al mayor y quito 1 al menor. Entonces ya no es 38 la diferencia, sino como usted ya le aumentó dos valores, sería 40 y le soluciona esa situación. Sí, esa era su pregunta. Sí, doctor, lo que pasa es que yo también hice el anterior deber. Y ya creo que estoy mal. No importa, o sea, pero es que no importaría en realidad, ¿no es cierto? Simplemente, si usted le dejaba en 38 y va a ver las clases, la amplitud le queda con decimales. Esa sería la única diferencia. Y la diferencia iría en la interpretación, pero no habría inconveniente. La interpretación va a ser muy similar al otro criterio que le dije. No va a cambiar mucho la información, casi nada va a cambiar la información. Entonces no habría inconveniente en eso. Ah, ya, muchas gracias, doctor. Listo, la compañera también quería hacerme una consulta. Listo, entonces continuamos. Si es que alguien más desea hacerme la consulta, activa el micrófono y trato de responder. Sigamos entonces, jóvenes, con la explicación. Siguiendo entonces con la indicación, necesito frecuencias acumuladas. Para eso, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos lo siguiente. Seleccionen, por favor, sus datos. Voy a hacer esto más grande. ¿Ya? Selecciono los datos. Y una vez que he seleccionado los datos, me voy a escoger acá este icono que dice análisis de una variable. Ya, ¿me confirman? ¿Estamos hasta ahí? Seleccionó sus datos y ahora me voy acá a la primera opción. Análisis de una variable. Porque la única variable que estoy analizando es edad, no hay más. Entonces doy clic acá en análisis de una variable
y aparece el histograma. ¿Me confirman, jóvenes? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Ya, listo, estamos hasta ahí, gracias. Entonces, el histograma les habíamos dicho que por omisión, ¿cuántas barras le grafica? 5. Pero nosotros de acá fijamos cuántas barras, 6. Entonces, me voy al botón negro que está al lado de la palabra histograma y auméntele. Y déjele una más, ¿no es cierto? Y ahí está, mire, 2, 4, 2, 4, 5, 6. Ahí están las 6 barras que me sugería el ejercicio, ¿sí? Ahí están las 6 barras. Luego, ¿qué es lo que hago? Entonces, voy a hacerle un poquito más grande a esta ventana del histograma. Y usted acá observa que prácticamente tiene una rodela. Aquí está, jóvenes, tienen aquí una rodela. En esta ruedita, ahí déjenme mover esta ventana, ya. En esta ruedita, aquí estamos. Ya. En esta ruedita usted le va a dar clic. El momento que le da clic en esa ruedita, mire lo que aparece. Esta es la opción, la clase anterior. Aquí escríbele la que dice definición manual de clases. Y aquí va a colocar cuál es el inicio, es decir, cuál es el mínimo de sus datos, 30. ¿Cuál es el ancho? En este caso coincide con 5, ¿verdad? La amplitud es 5. Y luego vamos a darle acá, donde dice tabla de frecuencias. Esa es la que vimos con ustedes en la clase anterior, pero sucede que para esto lo que usted necesita es la acumulada. Entonces, aquí por favor, active la que dice acumulada y esa es la que necesito, ¿sí? Entonces, repito, todo es lo mismo lo que hicimos la clase anterior. Lo único que tiene que hacer ahora es esto, ¿sí? Activar o poner el visto donde dice acumulada. Es lo único novedoso que hacemos a lo que ya vimos en la clase anterior. Es lo único novedoso. Una vez que usted ya tiene la acumulada, ¿sí? Esa tablita de aquí, si usted gusta puede copiarle dándole clic en este icono, por favor. A ver, voy a borrar. Sí, voy a borrar esto. Borro esto de aquí. Todo esto voy a borrar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a dar clic en esta opción. ¿Sí? Aquí en este cuadrito con la flecha hacia arriba. Y escoja la primera que dice copiar en vista gráfica. Doy clic ahí. Ya se copió esto en la vista gráfica. Por lo tanto, esto de aquí prácticamente yo ya le puedo cerrar y me quedo solo con esta vista gráfica. De acá. Entonces, jóvenes, aquí es donde nosotros, ¿no es cierto? Vamos a aplicar la fórmula que vimos hoy. Aquí voy a aplicar la fórmula. A ver si es que le muevo esto. El gráfico voy a mover, voy a desplazar un poco el gráfico. Le puedo hacer más ancho y le puedo acá bajar la escala también. Estimado, una consulta. ¿Cómo le cerró la barra que estaba a la derecha? Busque unos puntitos, 3 puntitos, a ver si lo hago nuevamente. Veamos. Ya le trato de explicar nuevamente, a ver. Ahí estuvimos, ¿no es cierto? Entonces, mire, aquí por favor, le voy a poner con una bombita, a ver si me hago entender en dónde. Aquí, por favor. Si le ve que hay unos 3 puntitos ahí, donde está la bomba, ahí dele clic y ahí escoja la que dice cierra, y eso es todo. Sí, perfecto, gracias. Ya, para el resto jóvenes, esta ventana la cierran acá, donde está la bombita, 3 líneas, dele clic ahí y ahí aparece la opción de cierre. Y entonces sí nos toca seguir, ¿no es cierto?, repasando y luego ya esto debe ser, ¿no es cierto?, ya más fácil el ingreso. Pero tranquilos que así mismo es al inicio. Entonces lo voy a cerrar acá. Miren, ahí está, cierra y se fue esa ventana. Entonces miren jóvenes, acá si usted gusta, también dándole clic en esta opción que dice, ¿no es cierto?, del mueve, miren, mueve, puede moverle su tabla, mire, de frecuencias. Y cuando usted va acumulando las frecuencias, prácticamente llega al total de datos, que en este caso son 60. ¿Qué es lo que me dice aquí? Me dice que de 30 a 34 hay 3, de 35 a 39 hay 10, y la última, de 55 a 60 hay 60.
mejor dicho, de 55, ¿no es cierto?, a 60 acumulan, ¿no es cierto?, los 60 participantes. Aquí lo que vamos es acumulando, ¿sí? Entonces, ¿qué más les puedo mencionar aquí? Para aplicar la fórmula, ya en este corto tiempo, ¿no es cierto?, que nos queda, veamos, para aplicar la fórmula. Vamos a aplicar, por ejemplo, lo que es, ¿no es cierto? ¿Qué les parece si calculamos el decil? Vamos a calcular entonces el decil. ¿Y qué les parece si calculamos el decil número? ¿Cuál sería el 80? Sí, digamos, bueno, es indistinto. Digamos el decil. ¿Qué les parece el decil 80? Veamos si calculamos el decil 80, ¿ya? Entonces voy a poner aquí, a ver, rapidito. Veamos por acá la fórmula. Entonces pongo acá, ¿no es cierto? Voy a calcular el decil 80. ¿Y se acuerdan cómo era la fórmula? La fórmula decía que esto era igual, tenían el límite inferior, acá les decía, ¿no es cierto?, más, luego venía lo que es la amplitud y todo esto multiplicaba. Y aquí había una división. Y aquí le decía que era prácticamente K que multiplica por N, K KN multiplicado sobre por N, 10. y eso, correcto, y aquí sería sobre 10 porque es decir lo que voy a calcular. Y acá me dice que tiene que restarle F mayúscula La sub I I Doctor, menos 1. disculpen, es decir, 8. y menos 1. Ah, sí, tienes No es razón. 80, es decir, 80 8. sería percentil, tiene toda Sí, la razón. ajá. Sí, hagamos ese cambio, tiene toda la razón. Si fuese percentil, tendría criterio de ser el 80. Tiene toda la razón. ¿Ya? El decil 8. Gracias por la observación. Sigamos. Luego, sigo acá, ¿no es cierto? Y la fórmula me dice que sería, ya no es FI menos 1, sino es FI, y repito que esto le voy a restar FI menos 1. FI menos 1. Esa es la fórmula, ¿no es cierto? Ya, veamos. Entonces solamente hay que reemplazar aquí la información y veamos cómo lo hacemos. Para eso, permítanme entonces, no sé si puedo mover esto un poco. Ahí está mejor, ¿no es cierto? Ahí está mejor. Ya, sigamos con la explicación. Entonces, solamente hay que reemplazar y tendríamos aquí, ¿no es cierto?, que el resultado sería, primero hay que empezar por esta parte de aquí, jóvenes, ¿sí? ¿Cuánto sería K en este caso? K sería 8, ¿no es cierto? Porque es la posición que quiere calcular. Sería entonces, no sé si les hago por acá, sería 8 multiplicado por 10. Bueno, N. ¿Cuántos datos tengo, jóvenes, en este caso? ¿Cuántos datos hay? ¿Cuántas edades tenemos? Eso es N. ¿Cuántos datos hay? 7. ¿Seguro que 7 datos? ¿Cuántas edades No, son tengo acá? 60. 30. No, son 60. 60, sí. 60 jóvenes, correcto, 60. Recuerden que aquí en acumulada me indica el total también. Sí, son 60 datos, 60 edades. Sigamos. Para 10 es una constante, ¿no es cierto? Aquí el 0 con el 0 lo puedo simplificar. Y 6 por 8, ¿cuánto le da? 48. ¿Listo? Aquí me salió entonces 48. Mejor les pongo acá. Es la pregunta que me hacía la compañera. 48. Jóvenes, esta es la posición, por favor. Sí, esta partecita de la fórmula es la posición. Por lo tanto, me indica que lo que usted está buscando, ¿sí?, está en la posición 48, me dice. Voy a borrar esta parte de aquí. Y ahora lo que usted tiene que hacer es buscar en dónde está el 48. Y sucede que el 48 prácticamente está aquí, jóvenes. Está entre 45 y 59. ¿Sí o no? Que entre esos dos está el 48. Está entre 45 y 59. ¿Sí? Listo. Luego, ¿qué es lo que hacemos entonces aquí? Ya, sigamos. Luego vamos a continuar con la información. Y luego, lo que hacemos con esta información es lo siguiente. Prácticamente nosotros nos ubicamos en la última, ¿no es cierto? En la última de estas de aquí. Entonces diríamos que el de 8 va a ser igual. Y aquí me dice o me habla de un límite inferior, ¿sí? Entonces, si usted de pronto toma en cuenta el 45, cuidado, ¿no es cierto? Porque estaría cometiendo un error. Prácticamente este 45 ya lo abandonamos. Y prácticamente si hablamos del 48, estaría en parte de la que sigue, ¿no es cierto? Por lo tanto, la que sigue, por favor, jóvenes. Esta de aquí es la que tenemos que tomar en cuenta para lo que es el límite inferior.
Entonces, ¿cuál es el inferior? ¿50 o 55? Sería 50, ¿no es cierto? Entonces vengo acá. Y el límite inferior, no sé si les voy poniendo acá. Esto para usted, joven, es el límite inferior. Porque si me dice del 45 y coge de acá el 45, estaría cometiendo un error. Porque dice que aquí solamente llega hasta el 45. Pero ¿qué sucede con el 48? Está en la que sigue, ¿no es cierto? 45 no abarca el 48, está en la que sigue. Por eso tomo la que sigue, por favor, ¿sí? Entonces aquí sería 50. Tengo que repetir acá, que no le entiendo. Perdón, Imagínate. dígame, yo tampoco, algo me quiso decir, ¿le escucho? ¿Algo me quiso decir? Pues no sé, sigamos. El límite inferior sería entonces 50. La amplitud ya calculamos, ¿cuánto era? 5. Acá sería paréntesis y acá sería su división. Esto de aquí ya calculamos, ¿cuánto salió? Reemplazo porque salió 48. Luego acá sería menos. Esto significa la frecuencia acumulada anterior. ¿Sí? Entonces, esta de aquí, por favor. Este valor de aquí es la frecuencia acumulada anterior. Mientras que esta es la frecuencia presente, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esta sería la última frecuencia y esta sería la anterior. Entonces, aquí iría la anterior. ¿Cuánto es la anterior? 45. Acá le dice la presente, ¿no es cierto? La última que sería 59 y acá se repite con la anterior. Esto de tal manera que le garantice que el resultado siempre va a ser ¿qué cosa? Positivo, ¿sí o no? Listo, jóvenes, hacemos ese resultado y lo podemos calcular en la parte de acá. Entonces, me voy a esta partecita de acá. En entrada, vamos a ingresar. Hagamos esta operación. Entonces, me dice que al 50 vamos a sumar 5 y esto que multiplica, abro paréntesis, y dentro de esta división también tengo que explicarle qué es lo que va arriba y qué es lo que va abajo. Entonces pongo paréntesis, paréntesis, dividido, paréntesis, paréntesis. Recuerde que el programa hace lo que usted le diga. Arriba sería 48 menos 45 y abajo sería 59 menos 45. Doy Enter y el resultado me dice que es 51.07. Entonces, jóvenes, me dice que en esa posición 8 está 51.07. ¿Qué conclusión podríamos sacar? Diríamos entonces que prácticamente el 8 hace referencia, si hablamos de 10 partes, ¿no es cierto? Hablamos del 80% de la información. Diríamos entonces que el 80%, ¿sí?, de los datos prácticamente tienen edades que van o son menores o están entre 30 y 51.07 años, le estaría diciendo, ¿no es cierto? Dice que ahí está el 80% de estos datos. O lo que es lo mismo decir que el 20% de edades son mayores a ¿cuánto? A 51.07 años aproximadamente. Sería la interpretación. Y como ustedes ven, la fórmula sería la misma para calcular el cuartil que usted necesite o el percentil que usted necesite. Listo, jóvenes. Hasta aquí sería la indicación. ¿Alguna Doctor, pregunta por ¿puede parte de ustedes? repetir la interpretación? No le entendí, la verdad. Ya, hagámosle entonces. A ver, no hay problema. Me da un minuto y ya lo hago. Desde la fórmula, porfa. Sí, solo déjeme ingresar acá a la clase y ya lo hago. Ya deme un minuto. A ver, veamos. Ya, listo. Regreso entonces acá. A ver, la explicación cómo hacemos. Entonces, necesito irme. ¿Dónde estaba? Acá en el GeoGebra. Ya, estábamos aquí, ¿no es cierto? La explicación. Veamos. El valor que usted acaba de calcular es de ¿cuánto? 51.07. Significa entonces, no sé si de pronto aquí esto lo recorro un poco, esto de aquí lo hago más abajo y voy a quitar la cuadrícula para que se vea mejor. ¿Listo? Entonces, se supone que las edades que usted tiene van de 30 a 60. No sé si le grafico aquí con azul. Vamos a la interpretación. Entonces, digo, por ejemplo, que la edad, ¿no es cierto?, va de 30, ahí está, vean, no hagamos mucho, ¿no es cierto?, hasta aquí, ¿ya? La mínima es de ¿cuánto, jóvenes? De 30 años, ¿no es cierto?
Y la máxima edad era ¿de cuánto? De 60. ¿Listo? Luego me dice entonces que voy a dividir. ¿En cuántas partes? Dividimos en 10 partes, ¿no es cierto? Y tal es el caso que aquí me quedo en la parte 8. Entonces eso le voy a poner aquí con rojo. Entonces no sé si vale la explicación de esta manera y le digo, por ejemplo, mire, aquí estaría, ¿no es cierto?, el decil 5. Por acá estaría, ¿no es cierto?, el decil 4. Por acá estaría el decil 3. Por acá estaría el decil 1. Por acá estaría el 6. Por acá estaría el 7. Por acá estaría el 8. Por acá estaría el 9. ¿Me entendieron esa parte? ¿Qué es decir? Dividir en 10 partes, dijimos, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Luego hablamos del decil 8. Significa que nosotros estamos calculando aquí, jóvenes, ¿sí? El decil 8. ¿Pero qué resultado le salió? Me salió, dejémosle en enteros. ¿Qué les parece si le dejamos en 51? ¿Pero esto qué es? Edad, jóvenes, esto es años, ¿sí? Esto de aquí es años. Y ahí la interpretación prácticamente ya está fácil, jóvenes. ¿Por qué? Porque usted sabe que prácticamente hasta aquí, ¿cuánto acumulo en los deciles? Pues prácticamente aquí tendría ¿qué porcentaje de los datos? 80%, ¿no es cierto? Y luego, ¿qué porcentaje tendría acá para llegar al 100%? Esto sería un 20%. ¿Sí o no? Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Y ahí viene su interpretación. Y simplemente diríamos que el 80% de las edades prácticamente van entre 30 hasta 51 años de edad, por decirlo así. Y la otra interpretación de pronto, ¿cuál sería? Sería que el 20% de las edades de estas personas están entre 51 y 60 años de edad. Entonces, ¿con cuál se queda? ¿Con la izquierda o con la derecha? Prácticamente es lo mismo lo que estamos interpretando. No sé si con eso estuvo más claro la interpretación. Sí, doctor, muchas gracias. Listo, eso es todo, jóvenes. Entonces, con eso ustedes Doctor. tienen que hacer un informe, por favor, para la próxima clase. Vamos a repasar lo que vimos antes y lo que calculamos ahora. Díganme. Pero en H, ¿por qué sale 51.2? Haciéndole manualmente sale 11.7. Es imposible que nos dé 11.7, porque se No, supone que es una edad y la Porque edad esto es va de para 30 a 14. 60. Y de pronto, a lo mejor usted está haciéndole mal la operación nada más. ¿Qué le parece si le envío, como debe hacerlo, por favor, y lo revise y le envío al chat? ¿Le parece? No sé si, pero manualmente sale otra respuesta. Es imposible, es imposible. Algo estamos haciendo mal. Recuerde que la calculadora hace lo que usted le diga. Revísele, por favor, esa fórmula. Primero tengo que Ya hacer le la doy. división, ¿sí? Hago la división, luego el resultado multiplico por 5 y lo que me salga le sumo 50. Por lo tanto, es imposible que me salga menos de 50, ¿sí o no? Es 50 más el resultado que sigue a la derecha. Ojo con eso. ¿Entendido? 55. 55, doctor, por la división que da del paréntesis. Ya, pero el resultado que me dice, revisémosle por favor, el resultado que me da es de Porque la del 51.07. paréntesis, ajá, la del paréntesis es 3 dividido para 14, Ujú. que me da Y eso 0 por 5. por 55, doctor. No, es que esa es la No, operación que estamos haciendo mal. Es 50 más lo que le salga, por favor. ¿Sí? ya. Esa era mi inquietud, doctor. Ya, listo. No, no hay problema. Creo que con eso aclaramos su inquietud. ¿Entendido? Ya, listo, jóvenes. Gracias por su tiempo. Profe, Díganme, lo que acaba de díganme. decir el compañero, o sea, los 50 más lo que le salga, los 0 puntos que dice él, 3 dividido para 14, eso es, o sea, redondeando 51 o cómo. 51.07. Yo en la explicación le puse 51 porque son edades. Doctor, ¿no le dejaríamos en 52 por ser 07? Digo, Me parece que es mucho, porque verán que no es 51.7, es 51.07. está bien. Sí, disculpe. Pero me parece, ¿no es cierto? Pero ahí irían criterios. Me parece que está más cerca al 51 que más cerca al 52. No, claro, es que sería 51.1, entonces Pero sí es se queda. buena su observación. Si era de pronto 51.7, mejor le dejo en 52. Entonces, Claro, ahí van me los di cuenta criterios. que era 51 puntos. Sí, ahí van los criterios.
Listo, jóvenes. Gracias entonces por su tiempo. Mil disculpas que me toca otra clase. Espero haber sido lo más entendible posible en mi explicación. Dios mediante, nos vemos en una próxima y estemos pendientes de la PAE, de la práctica que nos toca hacer. ¿Listo? Vayamos repasando, entonces ya subo la grabación para que lo puedan revisar. Quedo atento de cualquier inquietud. Dios mediante, nos vemos en una próxima oportunidad. Que les vaya bien. Nos vemos, jóvenes. Cuídense mucho. Muchas gracias, doctor. Hasta Muchas luego. gracias, doctor. Nos vemos. Pasen bien. Pasen bien igualmente.